Shalom, mis amigos, shalom. Gracias a todos los que la semana pasada comunicaron sus ideas, expresaron sus pensamientos sobre el tema que estamos colocando en la mesa en estos días y que todo gira alrededor de la idea central de reencarnación. Y hemos venido diciendo que el origen del Zohar, por ejemplo, que es la Biblia del movimiento cabalístico internacional, el Zohar no surge del aire, no surge de la nada, es el resultado de una seria crisis espiritual que vivió la comunidad judía europea en la Edad Media. Y aquellos maestros, aquellos líderes, aquellos rabinos que estaban interesados en restaurar esa espiritualidad en el alma judía, que veían cómo el alma judía se secaba, pensaron que había que hacer algo, que había que buscar algo que tomara al pueblo judío y los reconectara con la espiritualidad, etcétera, etcétera. Es en ese contexto que surge el Zohar como una propuesta importante, interesante, que tenemos que reflexionar sobre ella ahora y mirarla desde una perspectiva apropiada, teniendo en cuenta que la Torá es nuestro auténtico árbol de vida. De hecho, esta versión hebrea que yo tengo es Etz Hayim. Etz Hayim significa árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la Torá es el auténtico árbol de la vida, es el libro de texto para caminar por este mundo en el día a día. La Torá es el auténtico árbol de vida. De hecho, como lo ves aquí, me gustaría mostrártelo de nuevo. Etz Hayim, el nombre de esta versión, Etz Hayim, árbol de vida, auténtico árbol de vida, el libro de texto para nuestro día a día. La Torá es nuestro manual de instrucción, ese manual de instrucción para entender y resolver los problemas que vamos enfrentándose en el camino, porque aquí, mis amigos, están escondidos las respuestas divinas a los desafíos que enfrentamos en nuestra peregrinación por este mundo. El punto que quiero hacer, y lo subrayo de nuevo, para no desviarnos del davar que tenemos en la mesa, es que el Zohar, la Kabbalah que del Zohar surge, fue el resultado de esa crisis espiritual que vivió la comunidad judía europea. Y entonces creó un modelo de acercamiento a las Escrituras que diese respuesta a la conducta humana y que, en mi opinión, no es del todo confiable. ¿Por qué? Porque proviene de fuentes paganas, como lo es el pitagorismo, como lo es el sufismo, como lo es el hinduismo y otras escuelas místicas que se mezclaron ahí, que no tienen nada que enseñarnos sobre la espiritualidad que propone nuestra Sagrada Torá y los caminos de acceso a ella que nos vienen por la vida y enseñanza de nuestro Santo Maestro, Su Majestad Electo Yeshua HaMashiach. Y debido a esas raíces extrañas, el Zohar crea un dogma hermenéutico y va a usar ese dogma central como el modelo de excelencia para dos cosas principales. Primero, el mensaje escondido críptico detrás del texto bíblico. Y segundo, interpretar y resolver los problemas y dificultades que enfrentan las personas según ese modelo. Visto así, ¿qué es lo que hace el Zohar? Le voy a explicar lo que hace el Zohar en esta edición, que para mí es la mejor, la edición Pritzker, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Zohar? Inteligentemente, lo que el Zohar hace es que toma cada sección de la Torá, cada una de las secciones de la Torá, una por una, desde Breshit hasta el final. La va tomando y la va explicando. Pero ¿cómo lo explica? ¿Cómo lo explica?
Lo explica partiendo de un postulado central. Solamente si entendemos la clave para entender la Torá, que son las encarnaciones, la transmigración de almas, nuevas reencarnaciones, hasta lograr la purificación requerida para que el alma retorne a Dios, la fuente principal de donde proceden todas las almas, y en ese proceso experimente espiritualidad. En ese momento se sane de la sequedad que había en el alma judía de la Europa medieval. Y usando esa llave es que el Zohar procura explicar todo lo que tenemos en la Torá. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo los cabalistas interpretan la Torá usando ese modelo, usando esa llave y el resto de la Biblia hebrea. Pensemos, por ejemplo, en la extraordinaria historia casi novelesca de Débora, como está documentado en Jueces, capítulos 4 y 5. En este libro, y específicamente en estos dos capítulos, se nos habla de los grandes desafíos militares que enfrentaban para entonces los israelitas en los días del juez Barak. Y a quien Débora, una líder espiritual de sus días, profetiza que va a lograr una gran victoria sobre el general enemigo Sísara. Sin embargo, Barak no quiso ir solo. Barak le dijo, excepto que tú me acompañes, no voy. Y resultó que fue otra mujer, Yael, la esposa de Heber, dice la Torá, un ceneo constructor de tiendas, quien finalmente liquidó al general enemigo Sísara, clavándole una lanza por el cuello mientras dormía en su tienda. Es un relato súper interesante, no solo por su antigüedad, sino que está clarísimo aquí que la mujer judía jugó un rol protagonista por encima incluso de los hombres, porque a estos como que se nos aflojaron las piernas enfrentando un momento de crisis nacional. Y hay que reconocer, Hani, creo que esa es una buena noticia para todos ustedes que están acá, ¿no? En esta audiencia presencial y también virtual, ¿no? Hay que reconocer que muchas veces en Israel y en nuestras naciones, cuando un país está en crisis política y los hombres tiemblan, las mujeres se ponen en pie y salvan la patria. Y este es el caso de Débora y de Yael, las dos heroínas de esta narrativa bíblica, Jueces capítulo 4 y capítulo 5. ¿Cómo explica el Zohar o los cabalistas que proceden del Zohar esta historia? El Arizal, por ejemplo, siglo XVI, afirma que el esposo de Yael, Heber, el ceneo constructor de tiendas, no era en realidad Heber, ni era en realidad un hombre por dentro, sino que se trataba de la reencarnación de Rahab, la ramera. En otras palabras, Heber era masculino de cuerpo, pero por dentro tenía un alma de una mujer, Rahab, la ramera que recibió los espías en los días de Yahshua. El Arizal llegó a esa conclusión porque, como su filosofía es la reencarnación de las almas, donde quiera que él leía algo en las Escrituras, buscaba para ver cómo podía interpretarse el texto desde el punto de vista del dogma fundamental del Zohar. Y él descubre, por ejemplo, que el nombre de Rahab
y de Heber comparten 3 letras principales. A saber, Rahab, Heber, o sea, la R, la H y la B, o la H, la B y la R, las mismas letras, solo que en posiciones diferentes. Por tanto, concluyó el Arizal, Rahab encarnó en Heber el esposo de Yael. Ese es un ejemplo. Voy a darte otro ejemplo. Primera de Samuel, el caso de Hannah. ¿Por qué era estéril Hannah? La esterilidad en la mujer es un problema frecuente. Muchas veces, aún en nuestro siglo, tenemos parejas que desean tener hijos y pareciera que hay un caso de esterilidad por medio. Hannah, esta heroína de nuestra Biblia hebrea, era estéril. ¿Cuál era la causa de su esterilidad y cómo resolverla? Aquí está la solución de la cábala luriana. Dice el Arizal, Rahab, luego que muere Heber, vuelve a encarnar, pero esta vez en una mujer, Hannah, la que sería madre del profeta Samuel. Entonces, ¿por qué Hannah era estéril según el Arizal? Hannah era estéril porque en su vida previa había sido un hombre, Heber, y por eso tuvo luego problemas de concepción, porque ahora en esta nueva vida, por la nueva reencarnación, era por dentro una mujer. ¿Qué tuvo que hacer Hannah según el Arizal? Tuvo que ir al santuario y rezar y encontrarse con el sumo sacerdote Elí, quien pensó que estaba borracha cuando en realidad estaba rezando en voz baja. Bien, vamos a dejar a Hannah y a Elí por un momento ahí, en ese escenario, y vamos a regresar a Yael. Según el Arizal, Elí no es Elí, sino la reencarnación del alma de una mujer, Yael. Así que Elí en su vida previa había sido una mujer, Yael. Llevaba un alma femenina, el alma de Yael. ¿De dónde sacó esto el Arizal? Recuerda que él viene con la mentalidad del Zohar a las Escrituras. Y observa que Yael y Elí comparten 2 letras hebreas muy similares, la Aleph y la Lamed, y la Ayin y la Lam. Obsérvalo conmigo. El, Aleph, Lamed, Ayin, Lamed. Yael, I. Basado en esta observación, el Arizal interpretó que Elí fue la encarnación de Yael. O sea, el Arizal afirma que en su vida previa, Elí fue Yael, una mujer, y fue la esposa de Heber, que ahora es Hannah. Hannah es Heber y Elí es su mujer Yael. Por lo tanto, cuando Hannah se acerca a Elí, es en realidad Heber quien se está acercando a el alma de su exmujer. Y cuando Elí va a acercarse a Hannah, en realidad va a acercarse a su exmarido Heber, porque en su vida previa Elí había encarnado en Yael. Esto es lo que explica, dice el Arizal, que cuando el sumo sacerdote Elí, en su edad presente, llama a Hannah, en su edad presente también, y le dice, borracha, digiere tu vino, Hannah no le responde diciendo, mi señor, Adoní,
que habría sido el protocolo correcto, sino que le dice, lo Adón, no Señor. En otras palabras, según el Arizal, lo que Hannah le está diciendo a Elí es, usted no es mi Señor, porque usted es la reencarnación de Yael, mi esposa, y yo soy la reencarnación de Heber, tu marido. Así que cuando Elí ve a Hannah, que se está encontrando con su esposo, su Señor en su vida anterior, cuando vino al mundo como varón, en el cuerpo de Heber. Por lo tanto, enseña el Arizal, él deberá completar su falta. Y esta es la llave que utilizará siempre el Zohar. Esta es la llave que van a utilizar siempre los cabalistas. Él deberá completar su falta, enmendarla, hacer tikkun, corrección. Él deberá enmendar su falta de no haberle dado hijo a su esposa en su vida pasada, orando ahora para que Hannah pueda concebir, por cuanto ahora ella era un hombre, pero en cuerpo de mujer, pero fue mujer en cuerpo de hombre en su otra vida. Y Elí, en esa otra vida, fue Heber y no le pudo dar hijos porque él era Yael. De esta manera, la Cábala afirma tener información oculta en el texto que solamente puede salir a flote cuando aplicamos la llave maestra del Zohar, el principio dogmático principal del Zohar. ¿Cuál es ese principio? Que todo se reduce a intercambios de almas como resultado de intercambio de reencarnaciones previas. No solo eso, el Arizal va más lejos aún, afirmando que además de ser la reencarnación de Heber, Hannah es también al mismo tiempo la reencarnación de Eva, la esposa del primer hombre. O sea, que un aspecto del alma de Eva estaba en Hannah, la madre de Samuel. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote Elí y Hannah se encuentran, dice el Zohar, a través de su interpretación lurial, a través de el gran rabino Luriá, siglo XVI, Sfad, Israel. Ahora sí podemos entender por qué Elí piensa que está borracha. Porque siendo Hannah la encarnación de un aspecto de Eva, Elí teme que volverá a cometer la misma falta cuando Eva se emborrachó del vino de la vid, que era el árbol prohibido de Génesis 3, según era creído entonces. Así que lo que Elí le está diciendo a Hannah es, hija, cuídate de no cometer el mismo error de aquella vez. Digiere tu vino y anda rectamente. Al final, Elí la bendice y de esa verajá viene Samuel, quien será un nazir, no un nazareno, un nazareo de nazir. Y por lo tanto no podrá beber vino para corregir el error de su madre. Las cosas se extienden aún más para explicar por qué Samuel tuvo que andar de pueblo en pueblo realizando su misión profética. Aquí está la respuesta de los cabalistas. Eva tuvo un hijo llamado Caín, que por castigo divino tuvo que andar errante por el mundo. Así Samuel
será entonces un profeta errante, andando de ciudad en ciudad por todo Israel, porque en su vida previa había sido un aspecto de Caín. Entonces, con la mira de perfeccionar a Caín, de modo que le fuera perdonado su pecado de homicidio de su hermano Abel, Samuel arrastra un aspecto maligno del alma de Caín y tiene que andar errante también de pueblo en pueblo para corregir el pecado de Caín. ¿Qué es esto? Esto es el Zohar, mis amigos. Esta es la constante que vas a encontrar en el Zohar, en la Cábala y en el misticismo judío que proviene de estas filosofías mezcladas con paganismo, pero con ropaje arameo. Yo me pregunto, ¿vamos a llamar a esto judaísmo? ¿Vamos a considerar este ciclo de reencarnaciones y reencarnaciones para purificar los pecados, expiar incluso las faltas penadas por Karet en la Torah, simplemente reemplazando el sistema de expiación dado por el Eterno en la Torah y en los profetas y transfiriéndolos a las reencarnaciones? Mis amigos, la única forma que Hashem ha determinado que los pecados de muerte puedan ser perdonados es por medio del Goel que se prometió vendría a Sion a favor de los hijos de Jacob que se arrepientan de esos pecados. Y he hablado de esto en otras ocasiones, no tengo que volverlo a explicar. No obstante, la Cábala ignora y esquiva exprofesamente esa provisión divina. Pasa por al lado la única puerta dada por Dios Altísimo para expiar los pecados de muerte y establece que por medio de reencarnaciones y más reencarnaciones los pecados de muerte pueden ser perdonados, como lo expuso en sus días el sabio Abarbanel, el sefardí, gran cabalista, diciendo, por ejemplo, que en la ley del levirato está un principio de purificación, incluso para los pecados de muerte penados por Karet en la Torah. Miremos lo que enseñó el cabalista y sabio sefardí Abarbanel en su comentario sobre Devarim 25. Él escribió y dijo: Dios, en su misericordia, quiso que se diera otra oportunidad al alma que, habiendo cedido al temperamento sanguíneo del cuerpo, había cometido un pecado capital, como asesinato, adulterio, etc. Así que, según los cabalistas, la expiación de los pecados de muerte no requiere la intervención de ningún Mesías sufriente. Por cuanto por medio de estas encarnaciones y reencarnaciones, Dios le da a un asesino, por ejemplo, una segunda oportunidad de corregir su pecado y obtener así la vida eterna. Ahora entiendes por qué cuando una persona comienza a entrar en el mundo del Zohar y de la Cábala, si no tiene un maestro que lo corrija, lo proteja y lo cuide, podría ser penetrado por ese espíritu, por esa ideología, y poco a poco corre el peligro de irse desligando de Yeshua como Mesías escogido y designado por el Eterno como única y suficiente fuente de expiación para los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Cuando la persona comienza a desligarse de los profetas, comienza a interpretar las Escrituras desde una perspectiva reencarnacionista y de pronto se desconecta completamente del mensaje auténtico de la Torá, del ciclo festivo de la Torá, del Mashiach sufriente,
y todo se vuelve un misticismo extremista, oiga, buscando espiritualidad por la crisis que vivió la judería europea en la Edad Media, en realidad están privando ahora a la persona del auténtico mensaje de la Torá. Están perdiendo Peshat en Sod. Entonces, buscando espiritualidad, se encuentran con paganismo. Buscando unirse a Dios, las personas se pueden encontrar en realidad con una filosofía, con ideologías paganas que nada tienen que ver con el Dios de Israel. Se corre el peligro de una falsa piedad, de una falsa espiritualidad, de una falsa santidad. Como decía el rabino Shaul en el primer siglo, tienen apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Mis amigos, no puede existir auténtica espiritualidad, auténtica piedad, auténtica santidad, mezclando la Torá con filosofía griega, con sufismo, con zoroastrismo, con hinduismo y otras ideologías paganas que nada tienen que ver ni con Moisés, ni con los profetas, ni con nuestro Rabbi Yeshua, ni con los santos rabinos que se han mantenido siempre al lado de Moshe y de nuestra sagrada Torá, no importa de qué lado del judaísmo ahora se encuentren. Mis amigos, la auténtica espiritualidad no te va a venir por reencarnaciones y transmigración de almas y canalización de almas y cosas semejantes a esas. La auténtica espiritualidad te va a venir cuando tomamos en serio la Torá, cuando tomamos en serio los preceptos y los mandamientos de la Torá, de los cuales somos responsables, los estudiamos, vivimos por ellos, como está escrito, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta es la marca de la auténtica santidad. ¿Sabes qué? A la gente muchas veces les gusta escuchar los sonidos de los animales, que el perrito, que el gatito. A la gente muchas veces les gusta tomar los mangos bajitos. A veces la gente prefiere que le profeticen y le digan esto, le digan aquello y le muestren quiénes eran en sus vidas pasadas y cómo pueden corregir eso, esto. Así que yo antes era fulano de tal y por eso que me está pasando esto ahora. Mira qué bien. ¿Cómo puedo corregir eso? Bueno, ahora tú puedes corregir eso haciendo esto y esto y esto. A la gente le gusta esas cosas, porque no requiere mayor esfuerzo racional. Pero el estudio de la Torá requiere esfuerzo, requiere concentración, tiempo, conocimiento para saber cómo aplicar la data bíblica a mis problemas diarios y cómo los mandamientos son en realidad una lámpara que alumbra mi camino. Como está escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y este es un mensaje para todos, incluyendo los jóvenes de nuestra generación. Porque pregunta la Torá, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y responde, lemor kid bareja, guardando tu palabra, prestando atención a la Torá, siguiendo las instrucciones del Etz Hayim, del árbol de vida. Estudiar la Torá requiere compromiso, requiere dejar de hacer ciertas cosas y meterme de lleno en estudio serio para encontrar que efectivamente tanto el joven de ayer como el de hoy pueden mantenerse puros y exitosos. Como el joven Joseph en Egipto, como el joven Daniel en Babilonia, si ponemos atención a los principios, preceptos y sagrados mandamientos dados por el Eterno en su libro de instrucciones, Etz Hayim,
Etz Hayim, su libro de instrucciones, la Torá, porque ella promete que todo te irá bien y prosperarás en todas las cosas que emprendas. Porque este libro de instrucciones, este Etz Hayim, te dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto a su tiempo y tu hoja no va a caer y todo lo que hagas va a prosperar. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que no reemplaza la Torah, que no negocia la verdad. Feliz el pueblo que permite se le tome de la mano y se le instruya en los caminos de la Torah. Feliz el pueblo que no sustituye el orden de Dios para nuestra salvación, que sigue las instrucciones divinas para nuestra redención y confía plenamente en nuestro Padre que está en los cielos. Feliz el hombre que encuentra la espiritualidad que nos viene de la Torá y de la vida y de la energía del Espíritu que sopla todavía en nuestro tiempo desde el alma pura y maravillosa de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. ¿Vamos a buscar espiritualidad? Por supuesto que sí. Yeshua lo dijo, este es el secreto de la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan una relación íntima contigo. Yeshua vino a eso, a enseñarnos cómo obtener la mejor relación posible, íntima con Hashem, para resolver los problemas del día a día, de cada momento de nuestra vida. Eso está disponible, lo podemos hacer sin traer mezclas de paganismo, de filosofías, de misticismos que proceden de fuentes oscuras y que nada tienen que ver, nada, absolutamente nada que tenga que ver con nuestra Sagrada Torah. Feliz el pueblo que entienda esto, feliz el pueblo que lo descubra, feliz el pueblo que puede decir, yo tengo Etz Hayim, yo tengo a Mashiach, yo tengo a Hashem. Amén, ve amén. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. ¿Quién es Satanás? ¿Es una figura real o ficticia? ¿Existió realmente Satanás o es una creación mitológica? Si existe un ser llamado Satanás, ¿cómo vino a la existencia? ¿Fue creado o transformado? ¿Es cierto que Satanás era previamente un ángel de luz, un lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios procurando darle una especie de golpe de estado a Dios y entonces fue echado de las alturas espirituales? ¿Es cierto que Satanás era previamente un serafín de gloria, dirigente como de una orquesta del cielo y el orgullo de su belleza le hicieron imaginar que podría usurpar el lugar de Dios y fue descubierto y condenado? ¿Es cierto que Satanás fue creado desde el principio para que actuara como un fiscal, como un acusador delante del trono celestial procurando destruir a los hombres? ¿Es Satanás el malo? ¿Es algo o es alguien? ¿Quién está detrás de toda esta agenda globalista que a todas luces se opone a todos nuestros principios de la Torá, destruyendo valores, proponiendo la creación de un nuevo orden mundial donde una élite gobernante sería la única que podría comprar y vender y el resto servir a sus intereses? ¿De dónde proceden todos estos movimientos que a todas luces procuran cambiar nuestros conceptos de familia, de persona, de nación, de fronteras, de humanidad? Hemos llegado al límite donde terminan todos nuestros principios y valores judeo-cristianos y se inicia una nueva edad donde solamente unos pocos tendrán el control de los muchos. Si es así, ¿qué mente maestra está detrás de todos estos movimientos que pareciera se apoderan cada día más de nuestros gobiernos, democracias, instituciones, transformándolas en una especie de orden mundial de absoluto control y dominio para decidir quién vive, quién muere, qué comes, a dónde puedes ir, según sus intereses, no los tuyos? ¿Quién es realmente el príncipe de este mundo? ¿Hay alguna manera de enfrentar estas fuerzas y sobrevivir a ellas de forma magnífica y exitosa? ¿Cuál deberá ser nuestra más importante línea de defensa contra estas huestes del mal? Yo
soy Dan Ben-Hurra y este es mi Masterclass sobre Satanás, sus orígenes y su final.